disponible en varios idiomas. En el chat pueden encontrar el enlace con las instrucciones para activarlo de manera individual. Igualmente están activados los subtítulos. Este seminario está siendo grabado y el video estará disponible posteriormente en los sitios web de Humanitarian Practice Network y de Humanitarian Outcomes. Vamos a utilizar el chat durante todo el evento para compartir enlaces y recursos relevantes, así que les invitamos a que estén muy atentos. Antes de comenzar, queremos agradecer especialmente al Collective Security Group por gestionar este seminario web de Zoom para nosotros. Es verdaderamente un placer ver a tantas personas conectadas hoy. Bueno, y debido al tamaño del grupo, utilizaremos la función integrada de preguntas y respuestas de Zoom y abordaremos las preguntas y comentarios durante la sesión del final. Durante las presentaciones, ustedes pueden ir introduciendo sus preguntas en la sección de forma que podamos plantearla a nuestros ponentes al final del evento. Si ustedes ven que una pregunta es importante o que les gustaría que se responde, por favor denle me gusta con el icono del pulgar hacia arriba para que nosotros podamos priorizar los temas que les sean más relevantes. Bueno, y antes de la sesión de preguntas y respuestas, nosotros también vamos a estar compartiéndoles dónde acceder a a la nueva edición y a nuestro nuevo micrositio interactivo. En el programa del evento de hoy vamos a tener una introducción al GPR8 con las novedades de esta tercera edición y posteriormente dos paneles. Uno sobre la utilización de los recursos del GPR8 en los contextos que son más operativos y otro sobre las amenazas tecnológicas y la criminalidad en relación con la acción humanitaria, especialmente en América Latina, pero también en el mundo. Ambos paneles cuentan con experiencias anecdóticas y reflexiones sobre lo que se está presentando. Y como les había dicho, estén por favor muy atentos porque vamos a tener los enlaces y las instrucciones de cómo acceder al contenido del GPR8 antes de que podamos entrar a la sesión de las preguntas. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la palabra y el agradecimiento a mi colega Adelisha Fairbanks, que es de Humanitarian Outcomes y quien además es la editora principal de esta versión del GPR8. Adelisha nos va a hablar sobre las principales novedades con las que contamos. Adelisha, adelante. Hola a todos, buenos días. Muchísimas gracias por participar en este evento con nosotros. Pues hablaré un poco sobre los antecedentes del libro. Como muchos de ustedes ya seguramente saben, la primera edición salió en el 2000. Surgió tras una capacitación que se llevó a cabo en 1998. Y en esta época el sector humanitario tenía muy poca profesionalización en temas de seguridad. Y el libro se volvió como una referencia clave, una de las pocas que existía en ese tiempo para gerentes y personal de seguridad humanitaria. En el 2010 salió la segunda edición. Ya en la última década había más profesionalización, había ahora roles dedicados a la gestión de seguridad. Entonces la segunda edición incorporó nuevos conocimientos y nuevas herramientas y abarcó también los cambios que se hubo en el entorno operacional. De hecho, todas las ediciones reflejan el entorno operacional del tiempo en cuando se escribió. Y la segunda edición fue después del 11 de septiembre, entonces hubo mucho sobre el tema de la guerra contra el terrorismo y esos hechos. La segunda edición mejoró varios elementos, inclusive los diagnósticos de riesgo. También introdujo la aplicación de un enfoque de aceptación activa. Eso fue algo bastante nuevo en esa época. Siguiente diapositiva, Mariana, por favor. Desde el 2010, pues ya saben, en los últimos 15 años hemos hablado mucho más sobre la gestión de riesgos de seguridad en el sector humanitario. Hay muchas nuevas plataformas como GISF e INSO y esos han ayudado el intercambio de información y la publicación de varias guías e informes. Y en el 2022 se inició esta revisión. Y ha sido una colaboración entre Humanitarian Outcomes, GISF y HPN.
Comenzamos con una encuesta primeramente para confirmar que sí había necesidad e interés de que se haya una nueva edición. Eso confirmado, hicimos un estudio sobre las prácticas actuales y nuevas ideas en este ámbito. Hicimos 5 estudios de caso, República Centroafricana, Colombia, Etiopía, Irak y Ucrania, y consultamos a más de 250 profesionales. Este estudio sirvió como una base para esta nueva edición del GPR8. Y el GPR8, esta tercera edición, incluye los aportes y la revisión crítica de más de 60 expertos, inclusive los panelistas que nos acompañan hoy. Quiero darle las gracias a ellos y a todos los que compartieron su expertise. De verdad fue un logro, un trabajo colectivo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esta edición? Pues actualizamos todo el contenido de la segunda edición. También nos enfocamos un poco más sobre la discusión de cuáles son las buenas prácticas. En vez de ser una guía que da paso a paso qué hacer en qué situación, no quisimos repetir los informes y las guías que han salido en los últimos 10 años, la mayoría de GISF. Y nos enfocamos un poco sobre la discusión de buenas prácticas y cómo enfrentar diferentes casos. Pero de eso dicho, cada capítulo tiene una sección de recursos adicionales donde si los que quieren guías un poco más prácticas, ahí pueden verlas. La nueva edición también introduce un enfoque centrado en la persona. Hay un capítulo dedicado a ese tema y lo explica de manera un poco más detallada, pero el punto es que es mover de un enfoque de quién es, dónde es seguro a quién está seguro. Y hay ejemplos a lo largo del libro que dan un poco más de información de cómo se podría aplicar este enfoque. También intentamos que fuera un poco más relevante el contenido para personal que no es solo de seguridad o de organizaciones internacionales. Entonces, intentamos que fuera interesante para personal nuevo, gerentes, estudiantes, que fuera inclusivo de las organizaciones locales y nacionales. Y tenemos un nuevo capítulo sobre las alianzas entre actores internacionales y actores nacionales. También cambiamos el título del libro a que no fuera solamente enfocado en lo operacional, ya que vimos que había mucho interés en otros ámbitos de la gestión de seguridad, eso inclusive de principios clave, gobernanza, monitoreo y financiamiento. También intentamos que hubiera un enfoque un poco más ampliado en las personas en esta nueva edición. Entonces hay capítulos sobre capacitación, comunicación, cuidado del personal y consideraciones médicas y de salud. Otros capítulos incluyen seguridad digital y criminalidad, los que vamos a discutir hoy, y también vigilancia hostil, incidencia, acceso y desconflicción. Muchos de estos nuevos capítulos existen ya que ha cambiado el entorno recientemente y intentamos que refleja el presente momento y los desafíos que se encuentran ahora. Y ahora le doy de regreso la palabra a Mariana para empezar los panelistas. Adalisha, muchísimas gracias por esta introducción a las novedades del GPR8 y como les dijimos al comienzo, los invitamos a escribir sus preguntas en el chat de este evento para que podamos abordarlas al final en el espacio de preguntas y respuestas. Creo que se dio una introducción bastante amplia y podemos entender de dónde viene este informe y a qué se le está apostando hoy a través de esta nueva publicación, como los enfoques dentro de la gestión de riesgos de seguridad. Bueno, ahora es un placer para mí darles la bienvenida a Karina Peña, quien es oficial de cumplimiento de la División de Seguridad del Programa Mundial de Alimentos en su sede en Roma y quien además
fue una contribuyente sustancial a numerosos capítulos del GPR8 y que además ha sido pues un recurso invaluable para el equipo que ha estado detrás de este ejercicio de nueva edición. Y adicionalmente contamos con la presentación de Laura Alejandra Alonso, quien es la coordinadora de seguridad y acceso humanitario para el Consejo Danés para Refugiados en Colombia. Vamos a darles a ellas un espacio de aproximadamente 12 minutos a las 2 para que nos cuenten su aproximación a estos temas un poco más operativos y a su acercamiento personal con el informe de buenas prácticas. Entonces, Karina, adelante y luego escuchamos a Laura. Muy buenas tardes, días y noches a quienes nos escuchan. Una delicia hablar en nuestro idioma y hablar de seguridad en el sector humanitario en nuestro idioma. Voy a usar una licencia retórica por ser la presentación en español y les voy a contar en primera persona del singular cómo ha sido mi historia de amor con el GPR8 durante estos 25 años que llevamos juntos. Espero que el formato no les moleste, pero hoy les voy a contar a partes de una de mis historias de amor más estables. Llevamos juntos 25 años. Hace poco hicimos la renovación de votos de amor por segunda vez. Lo habíamos hecho ya una vez en el 2010. Estamos juntos desde el año 2000, cuando nos conocimos. En ese momento éramos muy jóvenes y desde ese momento hasta ahora siempre hemos estado juntos. Yo lo consulto frecuentemente y para mí su sabiduría siempre me mantiene interesada por el tema. Él me enseñó todo lo que sé sobre seguridad humanitaria. Me contó al inicio sobre el triángulo de oro de la seguridad y me ayudó a entender cómo, sin armas, llegamos de manera segura a todas partes. Me dijo que la seguridad humanitaria es un saber que se hace al andar. Y él había recogido ese saber todo en un texto para que yo lo aprendiera de su mano. El GPR8 me ha enseñado mucho sobre mi tema favorito, la seguridad humanitaria, y me ha enseñado que es vital para gerenciar la seguridad, el aproximarse al conocimiento en acción y a recolectar las buenas prácticas. Él es de aprender haciendo, escuchar a los que hacen y poner todo ese saber en un mismo lugar. Podríamos decir que es un pionero en el tema de seguridad humanitaria y que es muy práctico y que su secreto ha sido mantenerse vigente, hablando del tema de la seguridad, cómo evoluciona y brindando consejos prácticos para resolver problemas y muy buenos libros para leer sobre los principales temas de interés. Yo amo sus bibliografías. En esta edición del 2025, mi amado GPRA nos cuenta qué es la seguridad, cómo gestionarla y cómo hacerlo siempre dándole prioridad a la persona. Este es un signo de los tiempos. Es una versión en nuestro campo de la gerencia orientada al cliente que le permite verse individualizado. Como es moderno, me sugiere siempre estar conectada y colaborar para incidir. Y me insiste que en épocas de escasez de recursos y de personal, y cuando los problemas de seguridad escalan, siempre es bueno trabajar en equipo y establecer redes. Él las llama partnership. Desde su primera edición nos ha dado pautas para llegar de manera segura a las zonas de operación sin problemas de acceso. Y para eso sigue reforzando y actualizando el concepto de acceso humanitario y gestión del riesgo. Siempre con la claridad de recordarme que para eso necesito recursos económicos, revisar constantemente las metas y cumplirlas y evaluar mi riesgo en el avance de los proyectos y el de las personas que están conmigo trabajando, nuestros socios. Hacemos planes y estrategias juntos. Él tiene todo el detalle para responder a los incidentes de seguridad y manejar incluso las crisis que se pueden presentar. No se trata solo de pensar en grande, sino de saber qué hacer cuando los incidentes llegan y se crecen. Me recuerda siempre pensar en la gente con la que trabajo. La gente es el corazón de lo que hacemos. Ellos son lo más importante para la gestión de seguridad. Por eso me recuerda que los mantengamos entrenados y que empolga al bienestar y a la salud dentro de los temas de conversación cuando estamos haciendo nuestros planes de negocios. Hace 15 años me hablaba de la aceptación activa y de las dimensiones de la seguridad. Aprendí con él a no tomar nada por hecho y a trabajar activamente por la aceptación del tema de seguridad.
Como les dije, es moderno y por eso anda preocupado por la seguridad de lo que decimos y no quiere que salga en redes. Y no quiere que salga en redes lo que hablamos del tema. Por eso me da consejos para hacerlo de manera segura y me dice que aunque el mundo haya cambiado, no solamente debo ser cauta en las redes, sino también con la información tradicional y formal que siempre hemos cruzado por los canales de comunicación en estos 25 años. Él sabe que yo siempre le pido consejos en detalle y por eso me mantiene al día de los temas que más inciden actualmente en la seguridad de la operación. En el último capítulo me regaló un pequeño recetario de ideas para saber cómo estar segura y cómo manejar algunas situaciones que se vienen presentando en nuestro vecindario. Saben que yo solía vivir en América Latina, donde está siempre mi corazón. Él sabe que me interesa saber cómo vivir allí y cómo lidiar con temas como la criminalidad, el acoso y la vigilancia de los vecinos que son hostiles cuando estamos implementando los proyectos, que me esfiche el corazón saber que hay muchos incidentes de violencia sexual cada vez más y que a pesar de todo lo que hemos hecho, el secuestro y la extorsión siguen siendo usados para financiar las economías ilegales y los grupos armados en la región. Me recuerda caminar con cuidado, tener mucha precaución cuando vayamos a zonas de conflicto por los efectos del mismo o por los remanentes de la guerra que pueden explotar y hacer mucho daño. Hemos pasado, como les digo, 25 años juntos. Hemos crecido y aprendido. Él es mi referente permanente, mi manual de buenas prácticas, el que cada vez piensa más en detalle en cómo se hacen las cosas y de qué manera llegar a más gente. Ahora es interactivo. Yo los invito a quererlo y a establecer una relación personal y afectiva con el GPR-8. Les aseguro que es un romance que vale la pena. Amo tener en mis manos un trabajo etnográfico que recoge la experiencia de múltiples actores para consolidar el cuerpo de conocimiento en el que trabajamos. Amo su glosario, sus guías prácticas, su bibliografía, su infografía que uso en talleres, sus pautas que he adaptado a manuales de seguridad y SOPs. Como estamos en febrero, aún usando la licencia de San Valentín, les pido que le hagan un regalo de su San Valentín a su San Valentín favorito y que les manden la edición electrónica de nuestro GPRA nuevo del 2025 en español. Esta es mi versión romántica de todos los temas que Adelicia más técnicamente había cubierto. Estupendo. Muchísimas gracias, Karina. Vemos la importancia de el GPR8 en lo profesional, pero también en nuestro enriquecimiento personal y en nuestra labor diaria. Así que esas son unas palabras que verdaderamente son pertinentes para este lanzamiento y mucho más si es en español. Entonces, muchas gracias. Adelante, Laura, queremos escuchar también tu experiencia con el GPR8. Hola Mariana y bueno, a todos, muchas gracias por estar en el espacio. Pues primero me gustaría agradecer por el espacio y también a mis colegas, porque pues la mayoría somos mujeres y creo que incluso el hecho pues de estar aquí, de poder ganarnos este espacio, creo que también es un reconocimiento para todas, pero también pues a ti Mariana y al Humanitarian Outcomes también por digamos, visibilizar este tipo de espacios. Entonces, dicho esto, en mi caso, el GPRA, por supuesto, yo no siempre estuve del lado del mundo humanitario, en alguna parte estuve como analista de conflicto, crimen organizado y demás. Pero cuando ya por fin, digamos, ingresé al mundo humanitario y que empecé a trabajar como asesora de seguridad, como referente de seguridad, bueno, ahorita como coordinadora de seguridad y acceso, em, ha sido casi que la hoja de ruta o como la Biblia en términos de seguridad humanitaria, por decirlo así. Em, por muchas razones, en mi caso ha sido muy práctico porque si bien tenemos muchos otros, digamos, documentos para el caso del GPRA, digamos que es muy fácil de leer, ¿no? Entonces es muy práctico y para mí sobre todo ha sido como una herramienta operacional, pues desde ya casi 8 años, pero sobre todo
en los últimos años y más, digamos, ahorita en estos contextos tan fuertes de crisis, ¿no? En donde tal vez no todas las organizaciones cuentan con una gran estructura de seguridad, ¿sí? Entonces tal vez tienes que ir a buscar otras cosas o apoyarte en otras herramientas. Entonces creo que eso, el GPRA, pues nos facilita mucho la vida en ese sentido. Lo otro que quiero destacar y que ha sido para mí algo fundamental, y es que en las organizaciones en las que he trabajado siempre hemos tenido consorcios, ¿no? Entonces a veces tenemos que hacer que los mínimos de seguridad, que hablar de buenas prácticas en las que diferentes organizaciones estamos de acuerdo, y el GPRA nos ha ayudado en esto porque básicamente tiene un lenguaje común, ¿no? Entonces ya todos sabemos más o menos para dónde vamos, no tenemos que ir por caminos distintos. Y otra cosa que quiero destacar, muy relevante, ha sido el enfoque de la persona, ¿no? En muchos casos, cuando hablamos de seguridad, entonces nos enfocamos que en los bienes humanitarios, que en la reputación de la organización, que por supuesto es fundamental, pero en muchos casos, por muchos años se dejaba como de lado el tema de las personas, ¿no? ¿Quién está, o sea, quién es el que está prestando, digamos, quién es la primera línea del trabajo humanitario? Entonces creo que también es una valiosa herramienta en ese sentido, este informe de buenas prácticas del GPRA. Y algo que para mí también ha sido fundamental en el camino, digamos, en el que he estado con este manual, sobre todo es que voy a hablar específicamente del contexto de América Latina. Tal vez en otros espacios o en otras regiones, por ejemplo, como Medio Oriente y demás, pues es mucho más fácil que tú hables de acceso humanitario. Pero en el contexto de América Latina, y sobre todo, bueno, en mi caso, para lo que es, bueno, Colombia, Venezuela y demás, tal vez se gestionaba lo que nosotros llamamos el acceso humanitario, pero no se sabía que lo estábamos gestionando, ¿sí? O cómo hacerlo de la mejor manera. Y creo que, digamos, esta última edición, y bueno, ahora que está en español, creo que es fundamental también para la comunidad de América Latina, porque justamente de los nuevos capítulos que tiene el GPRA y que a mí, pues, sobre todo me ha ayudado muchísimo, es el capítulo de acceso humanitario. Y de nuevo, insisto, es algo que es muy fácil, digamos, de leer y de aplicar. Tiene herramientas muy útiles y muy puntuales que no van a tomar, digamos, demasiado tiempo y que esto es funcional tanto para nosotros como de seguridad de acceso, pero también para la parte programática que muchas veces quiere las cosas como ágiles, rápidas y demás, ¿no? Y pues también como que sobre todo destaco la parte de que ahorita, y si ustedes lo ven, por ejemplo, en el caso de mi rol, yo ahorita estoy como seguridad y acceso humanitario, ¿no? Hace muchos años eran los roles de o eres seguridad o eres acceso humanitario. Ahorita, sea por el tema de la financiación o porque es mucho más fácil para las organizaciones por diferentes, digamos, cosas, ahorita pues se están uniendo, pero esto no es descabellado y justo lo vemos en el GPRA y es porque estos dos conceptos no se pueden ver de manera aislada, ¿no? Si bien no significan lo mismo, pero al final casi que el uno no puede vivir sin el otro, ¿no? Si queremos tener un acceso seguro y sostenible en el terreno, entonces creo que también me gustaría hacer esa invitación de los que también están trabajando temas de acceso humanitario, pues que aquí tienen una gran herramienta y unos tips y buenas prácticas bien importantes de experiencias, no solo a nivel de América Latina, sino de otros países que por supuesto podemos replicar. Y mi parte, digamos, de los dos capítulos que realmente que me apasionan, como de la última edición, que es acceso, y el último, que también me gusta muchísimo, es en cuanto al tema de gestión de amenazas, es la parte de un riesgo que es en muchos casos eh, crítico y difícil de gestionar y es la parte de violencia sexual, ¿no? En el campo de la seguridad humanitaria, acceso humanitario, a veces cuando entre nuestras organizaciones ocurre esto, es algo que nadie quiere tener, ¿no? Como que se pasa la bola y como que no es tan claro cómo se tiene que abordar. Entonces, también, justamente, el GPRA tiene una forma de abordarlo, digamos, que particularmente me ha funcionado,
Y segundo, que también explica que no es solo un tema de seguridad o de acceso y demás, sino que involucra a muchas áreas. Entonces creo que incluso para las personas que tal vez no están tan cerca de seguridad y acceso, sí, Laura, se congeló el sonido. recursos humanos, otras áreas, pues creo que se encuentran de la mejor manera en ese capítulo. Entonces creo que, pues Mariana, eso sería de mi parte y lo dejo hasta ahí. Gracias. A ti, Laura, ¿Ahora me muchísimas escuchas? gracias. Tuvimos te ¿Ahora me escuchamos escuchas? mejor. Sí, señora. ¿Tú nos escuchas? ¿Sí me escuchas mejor? Se está escuchando un poco demorado. Solamente nos perdimos la última parte de tu presentación después de que abordaste todo el tema de cómo es una mirada más amplia cuando hay situaciones de violencia sexual. No sé si quieres terminar esa idea. No, Mariana, ¿me escuchas bien? Te Sí, escuchamos bien, ahora sí. Listo. ¿En qué parte, hasta dónde me escucharon? Qué penas que tuvimos problemas de conexión. Sí, sí. No te preocupes, te escuchamos muy bien hasta donde mencionaste que las diferentes áreas debían estar involucradas en el tema de la violencia sexual y ahí te perdimos. Sí, entonces justamente eso mencionaba que era importante no solo para la parte de seguridad y acceso, sino que, digamos, las otras áreas que tal vez no son tan cercanas a seguridad, incluso el GPRA funciona para darnos tips de buenas prácticas, de también cómo gestionar un incidente, pues, de esta magnitud, ¿no? Que creo que es importante y que no solo se centra en seguridad y acceso, sino que va más allá, literalmente cómo está la persona, de los temas de abordaje psicosocial y demás. Entonces, creo que si bien sigue siendo un reto, digamos, para muchas organizaciones en muchos países, pues el GPRA definitivamente pues, nos ayuda a tener una mejor aproximación para gestionar la seguridad. Eso sería. Gracias, Mariana. A ti muchísimas gracias, Laura, y otra vez muchas gracias a ti y a Karina por estas presentaciones y por los aportes que hicieron también en la realización de esta edición, porque tuvimos a Laura como parte de las entrevistadas para el informe que realizamos antes, el State of Practice, que ya fue compartido en el link, y tuvimos a Karina como revisora de algunos de los capítulos. Entonces, es además muy positivo ver que los temas abordados en el GPR8 pues tienen un impacto significativo en la gestión de la seguridad de las organizaciones que realizan operaciones en zonas con necesidades humanitarias. Vamos a pasar entonces al segundo panel. En este espacio tendremos una conversación más a profundidad sobre estos últimos capítulos que tiene el GPR8 en la parte de tecnología y seguridad y en gestión de amenazas y situaciones de riesgo específicas. Vamos a hablar puntualmente de la criminalidad, pues consideramos que son unos de los temas fundamentales para entender la gestión de riesgos de seguridad en los territorios hispanohablantes. Entonces, para este panel tenemos el honor de presentar a Gonzalo de Palacios, quien es el asesor global de seguridad de Oxfam y da apoyo a América Latina y a África Occidental. Además, Gonzalo es uno de los principales contribuyentes a los capítulos del GPR8 que abordan precisamente los riesgos digitales y la criminalidad. Y junto a Gonzalo tenemos la presencia de Carol Torres Tobar, quien es actualmente la analista de seguridad para UNDSS en Haití y quien contribuyó como investigadora local en el informe State of Practice que ya se mencionó y que ya tienen en el link, en el chat, que fue uno de los productos previos para poder tener esta nueva edición del GPR8. Entonces, te damos la palabra, Gonzalo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a ti, Mariana, y gracias a todas las personas que están escuchando hoy aquí. Bueno, yo también soy una de las personas que conoce el GPR8, el GPR8 desde hace bastantes años. Yo empecé a trabajar en el sector humanitario allá por el año 1999, así que un poquito antes de la publicación de la primera edición. Y bueno, para mí fue todo un descubrimiento esta guía de buena práctica. Y cuando yo accedí al primer ejemplar, me lo leí como una novela. Empecé por la página primera y acabé por la última página. Y bueno, pues muchas de las cosas que sé hoy sobre seguridad también las aprendí de esta guía de referencia, que yo creo que hay un consenso unánime en todo el sector, que es el documento de referencia eh, sobre el cual pues toda esta generación de profesionales de la gestión de la seguridad pues hemos utilizado para aprender. Voy a centrarme un poquito en estos dos temas de los cuales ha hablado Mariana. Bueno, cuando me contactó Adelisha hace ya un par de años sobre la posibilidad de actualizar el GPR8, estuvimos hablando de diferentes temas, ¿no? De diferentes posibilidades de tratar. La verdad es que fue una suerte y una oportunidad poder participar en este proyecto bajo la coordinación de Adelisha y de Humanitarian Outcomes, porque, bueno, me dio la sensación que en ese momento era una hoja en blanco, ¿no? Que estaba todo por escribir, y fue de agradecer la apertura, ¿no? Para considerar, pues, nuevas temáticas, ¿no? Y de hacer una guía adaptada a los nuevos tiempos con todos sus retos y todas sus oportunidades. Entonces, bueno, pues dos de los temas de los que hablamos fue la utilización de las nuevas tecnologías para la gestión de la seguridad, y el otro fue la criminalidad. En relación con este último tema, para mí, sorprendentemente, cuando uno mira las versiones del año 2000 y del año 2010 del GPR8, no se encontraba de manera clara unas recomendaciones. Había sobre muchos temas, ¿no? Pero no había recomendaciones, buenas prácticas y guías, ¿no? En relación con la criminalidad común, cuando la criminalidad, luego, yo creo que si miramos las estadísticas de cada organización, al final resulta que es uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan las organizaciones, y constituyen, yo creo, que la mayor parte de los incidentes que se reportan por el personal de ONGs, organizaciones de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos trabajando junto con Adelisha en la preparación de esa sección, porque al final, si esto quiere ser una guía de buenas prácticas, que tenga un enfoque amplio y que dé cobertura a el personal humanitario allá donde se encuentre, pues era fundamental que hubiese una sección relacionada o dedicada a la criminalidad común. Y yo creo que es de agradecer que Adelisha y el equipo de Humanitarian Outcomes tuviesen esa visión y esa apertura. El otro tema es el relacionado con la tecnología. Bueno, nosotros tenemos ahí que no tener miedo a la tecnología, ¿no? Y nunca es fácil, ¿no? La incorporación de ciertas herramientas tecnológicas, porque además es conocido y sabemos la dificultad que tienen muchos de los colegas que trabajan en primera línea, ¿no? Pues en acceder a no solamente conexión a Internet y medios tecnológicos, sino simplemente a una buena conexión eléctrica, ¿no? Entonces son una serie de condicionantes que sufren los equipos humanitarios en muchos lugares, pero que
hay que tener en cuenta que, bueno, también hay soluciones adecuadas a cada contexto que, bueno, pues facilitan mucho el trabajo. Y en concreto, uno de los capítulos sobre los que yo estuve trabajando es sobre los indicadores que nos van a poder enseñar cómo evoluciona la gestión de la seguridad y cómo podemos medir ciertos elementos cualitativos en relación con la gestión de la seguridad. Simplemente para poner un ejemplo de utilización, nosotros en Oxfam empezamos a utilizar un indicador clave de performance, de cumplimiento, y bueno, pues esto nos mostró un nivel bastante bajo en relación a planes de seguridad aprobados, y el hecho de utilizar este indicador con un mapa, con colores y la posibilidad de mostrarlo hizo que en unos pocos meses el cumplimiento pues fuese muchísimo mayor, ¿no? Entonces, bueno, allí en el GPR8 se dan ciertas pistas, ciertas ideas de cómo poder utilizar la tecnología de manera favorable para la gestión de los riesgos de seguridad. Y me había puesto un reloj y ya hemos cumplido los 6 minutos, así que lo dejo aquí para dejar la oportunidad al resto de personas, de panelistas, para que hagan su intervención y luego tengamos un tiempo de preguntas. Gracias. A ti, muchísimas gracias, Gonzalo. Contar con tu experiencia personal, pero además con tu experticia en estos temas es fundamental y sin duda tu contribución hizo que este GPR8, no solamente en inglés, sino en español, en francés, en árabe, pues cuente con unos elementos que sean pertinentes para todos, como es el caso de la criminalidad y el tema relacionado con los riesgos digitales y tecnológicos. Carol, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, muchísimas gracias y así como lo mencionaron mis anteriores colegas, en serio es un honor poder compartir este espacio con otras mujeres en seguridad. Bueno, yo les voy mi intervención va a ser un poquito más acerca de los temas prácticos. Y es mi última duty station fue Gaza y ahorita es Haití. Entonces quiero responder algunas de las preguntas más frecuentes que a mí me hacen. Mi relación también con el GPR8 empezó cuando estaba cambiando de ser analista en temas de conflicto armado, allá empezar a trabajar en los temas de seguridad operativa también para el mundo humanitario, ¿no? Entonces yo me acuerdo de, así como lo decía Gonzalo, yo leyendo a este documento como si fuera una novela también para poder enmarcar mi tesis que estaba haciendo para mi maestría en esta época. Entonces, para mí algo muy importante que tiene este documento es que baja todo lo práctico y lo pone como en una manera sencilla de leer. Entonces, la siguiente, por favor, querida. Slide. Bueno, yo he trabajado en Gaza recientemente en el conflicto armado más letal de la historia reciente y hoy trabajo en Haití, en uno de los entornos más dominados por la criminalidad organizada en el mundo. Y aunque parecen mundos completamente distintos, la gestión de riesgos humanitarios enfrenta dilemas muy similares. Entonces, obviamente que el grado, discúlpeme, es que está llegando el helicóptero, el nivel de letalidad en Gaza era tremendo, pero eso no significa que los retos de seguridad en un entorno de criminalidad sean menos. En Haití, con lo que más lidiamos es con los temas del secuestro. Y pues durante mucho tiempo siempre me han hecho la misma pregunta y es como, ¿dónde es más peligroso trabajar? ¿Dónde hay más retos en el tema de la gestión de riesgos? Y pues el tema es que la respuesta no es tan simple, ¿no? Porque así como lo dice el documento, el riesgo no se define solo por la intensidad de la violencia, también se define por la lógica en la que se mueve y ambos escenarios tienen lógicas distintas. Entonces, el tema acá es conflicto versus criminalidad. Entonces, el GPR8 nos recuerda que
para fines analíticos sigue siendo muy útil distinguir entre criminalidad económica y conflicto armado. Y también reconoce que en muchos contextos la criminalidad representa incluso una amenaza mayor que el conflicto armado, porque también tenemos contextos en los que se mezclan ambos, ¿no? Entonces, muchas veces en este tipo de contextos, la criminalidad tiene un impacto más alto sobre nuestras operaciones. Entonces, esa distinción analítica es clave porque obviamente el ecosistema cambia. Y cuando cambia el ecosistema, cambia la lógica de la gestión de riesgos. Entonces, hay la siguiente, por favor. Hay unas diferencias estructurales y para mí, digamos, una de las más importantes que está también dentro del documento es la lógica del actor, ¿no? Entonces, hay un marco comparativo en el que yo también he estado trabajando y también veo muchos elementos en este informe y son como en un conflicto armado, ¿cuál es la motivación? Puede ser política, ideológica, mientras que en la criminalidad es económica, es más de rentas, la visibilidad del conflicto es más alta, la de la criminalidad es más fragmentada. En un conflicto armado puedes tener 2 o 3 actores dominantes, mientras que una criminalidad tienes como múltiples y fluidos. Solamente aquí en Haití tenemos más de 60, ¿cómo se dice? Gangs, pandillas. Y el otro tema también son los marcos normativos, ¿no? En el conflicto tenemos el derecho internacional, humanitario y tenemos herramientas como es la coordinación civil militar, que para mí es grandiosa. Yo fui la coordinadora civil militar para OCHA en Gaza y realmente fue una herramienta increíble para gestionar la seguridad, mientras que acá en los ambientes criminales la gobernanza es informal y no tenemos ese tipo de mecanismos, porque obviamente hacer ese enlace con toda esta cantidad de actores es muy desafiante. Entonces, la diferencia central entre la gestión de riesgos en un ambiente de conflicto y otro en criminalidad no es el nivel de violencia, sino que, digamos, algo que nos ha servido mucho para poder diseñar nuestras estrategias es la motivación del actor. Entonces, en el conflicto armado, pues la violencia tiene una lógica un poco más política y puedes apelar a la legitimidad, lo que les dije, las herramientas del derecho internacional humanitario, tienes el sistema de notificaciones que maneja el CINCORT, mientras que en contextos de criminalidad organizada la motivación es distinta, es más de control territorial, es más de rentas, es más de captura económica. Entonces el GPR8 explica cómo los grupos delictivos aprovechan estos vacíos de gobernanza y las economías ilícitas. Entonces, acá como en Gaza realmente negociábamos con actores que querían un reconocimiento más político. En cambio, en Gaza negociamos con actores que quieren como más flujo de ingresos. Y pues esto cambia profundamente la gestión de riesgos. Entonces, pues en Gaza el mapa sigue siendo extremadamente peligroso en la época en la que yo estaba, que fue hasta el año pasado. O sea, los niveles de violencia armada eran increíbles, pero era un mapa legible. Entonces teníamos como 2 actores principales que eran como legibles y unas líneas relativamente claras y teníamos este sistema de coordinación civil-militar y de acceso como súper estructurados. Mientras tanto, así como lo mencionaba Laura, o sea, en ambientes de criminalidad, en los temas de CINCORT y de acceso, pues son más difíciles de aplicar. En Haití tenemos una fragmentación constante, tenemos autoridades difusas, tenemos alianzas que cambian todo el tiempo y como lo reconoce este documento, realmente a veces es difícil saber quién tiene realmente la autoridad o a quién contactar. ¿Sí? A veces nosotros, cuando estábamos en Gaza, para nosotros era fácil saber con quién teníamos que negociar el acceso. Aquí en Haití esas líneas son mucho más difusas. Entonces, en conflicto armado, desde mi experiencia, obviamente el mapa es peligroso, pero teníamos la capacidad de leerlo. En la criminalidad organizada, el mapa cambia cada semana. Yo acabo de regresar de mi descanso y tengo que actualizarme un montón porque en estas 2 semanas que estuve afuera ya todo cambió.
Entonces, acá una de las similitudes bastante profundas que yo puedo ver es que la negociación sigue siendo central, ¿sí? Y sin embargo, en ambos contextos, la seguridad no se gestiona solo con muros, con convoys, con SOPs, que realmente son, o sea, realmente es muy, muy útil. Pero este documento muestra que incluso con actores criminales, la negociación es posible y realmente desde aquí lo hemos visto. Nosotros muchas veces tenemos que hacer como el assessment de las vías principales, etcétera, que están controladas por actores. Realmente es posible negociar con ellos, nuestras evacuaciones, etcétera. Entonces, esto es algo que muestra este informe. Y bueno, vi también que el informe da ejemplos específicos de Haití, realmente, en donde también, digamos, el tema es muy fuerte con la negociación de los líderes de las bandas para proteger las instalaciones. Porque como lo mencioné, acá no tenemos un sistema de notificación como los que uno puede encontrar en los ambientes de conflicto armado. Entonces realmente protegemos nuestras instalaciones, etcétera, es realmente con la negociación con esas bandas. Entonces, en contextos como Gaza, como en Haití, realmente yo me he dado cuenta que la herramienta más poderosa no es el vehículo blindado. Obviamente es súper importante, pero es la relación que puedes construir y el análisis que puedes hacer de los actores que pueden impactar tu operación. Entonces, yo amo realmente este reporte porque también nos da muchos insights de análisis, ¿no? Entonces, en la criminalidad organizada, el análisis debe ser muy localizado. En el reporte dice que calle por calle, efectivamente acá tenemos nuestro mapa, calle por calle, porque hay fronteras invisibles, mientras que en conflicto armado es más regional, ¿no? Entonces, la diferencia, pues no es la necesidad de un análisis tan detallado. Realmente la diferencia con un entorno criminal es la velocidad con la que ese análisis ya se vuelve obsoleto, que eso también lo tiene este reporte. Lo que les digo, si nosotros dejamos de analizar y de ver qué es lo que está pasando calle por calle, los análisis en seguridad se vuelven obsoletos y por ende el diseño de las estrategias de seguridad tiene que ir cambiando, tiene que ser dinámico. Entonces, en conflicto armado, tú gestionas el riesgo estructural. En criminalidad, gestionas volatilidad permanente. Aquí vivimos como en la incertidumbre siempre. Entonces, en ambos contextos, obviamente la presencia humanitaria puede ser vista como un recurso y el GPR8 advierte que la ayuda puede traer también más criminalidad. Entonces, acá una de las cosas es que en los entornos criminales, pues la neutralidad se mide también económicamente. Y eso es pues bastante innovador, eso es algo que trae el reporte que a mí me pareció que realmente es como muy, muy útil. Y el otro tema también son los ecosistemas, amé esa parte. Y es, el reporte insiste que la gestión de riesgos ocurre en distintos ecosistemas, están en el organizacional, en el político, en el humanitario. Entonces, la gestión de riesgos nunca ocurre en el vacío. Realmente ocurre dentro de un ecosistema que tiene unas dinámicas políticas, económicas, sociales, etcétera. Entonces, en Gaza, en este conflicto tan fuerte, el ecosistema estaba polarizado, teníamos dos lados. En Haití, el ecosistema como Mariana les mostró en el mapa anterior, que la presencia de todas las gangs, el ecosistema está atomizado y eso cambia todo, cambia cómo analizas, cambia cómo decides, cambia cómo negocias, cómo te anticipas. O sea, aquí nosotros no podemos tener como unas medidas de seguridad que cambiamos como una vez al año. Todo el tiempo tenemos que estar realmente como mirando qué es lo que está pasando, cambiando nuestro radio operacional, etcétera. Entonces, pues yo les digo que después de trabajar en ambos contextos y obviamente tomando como base todas estas herramientas que nos da el reporte, pues el conflicto armado desafía mucho tu capacidad de negociación estratégica como profesional de la seguridad, pero la criminalidad organizada desafía realmente tu capacidad de adaptación constante. Y en ambos casos la gestión de riesgos no solo es técnica, realmente es profundamente humana.
Y la pregunta aquí no es realmente si el conflicto o la criminalidad son más peligrosos. Realmente la pregunta es, ¿realmente entendemos la lógica de los actores que controlan el espacio? Porque realmente cuando entendemos esas lógicas, esas motivaciones, así como lo dice el reporte, es que protegemos el espacio humanitario. Y cuando no la entendemos, perdemos ese espacio. Y para mí, digamos, la lección personal, ya para responder la última pregunta, es, sí, Gaza era más peligroso, pero Haití es más impredecible y entonces Gaza exigía estrategia, Haití exige adaptación constante. Y como les decía, acá yo creo que obviamente tenemos un montón de herramientas que este reporte nos da, pero también hay un tema y es que la gestión de riesgos no solo es técnica, también es profundamente humana. Y pues ahí va como mi reflexión final, porque en muchos contextos la violencia, los niveles, sorry, el GPRS muestra que en algunos entornos la criminalidad representa la principal amenaza para el personal humanitario. Pero en los contextos de conflicto armado, pues el impacto es mucho más grande. Y lo que cambia es la lógica de lo que cambia es la lógica del actor, pero no necesariamente su impacto. Acá también hemos tenido colegas asesinados, así como también nos pasó en Gaza. Entonces, al final es como, ¿qué contexto es más difícil? Yo creo que ambos son profundamente desafiantes. El conflicto armado definitivamente puede llegar a ser más letal, pero la criminalidad, al ser tan impredecible, nos empuja realmente a estar innovando todo el tiempo en la gestión de riesgos. Y obviamente esa imprevisibilidad, pues es uno de los temas que erosiona lentamente el acceso. Y bueno, muchas gracias también por invitarme aquí. Realmente para mí ha sido como maravilloso ver todo lo que tiene esta nueva versión, y pues aquí finalizo mi intervención. Muchísimas gracias, Carol. Muchas gracias por contarnos de tu experiencia y que además de lo valioso que es en términos de lo que profesional y personalmente puede significar, nos ayuda a ver cómo las herramientas del GPR8 se pueden aplicar en contextos humanitarios bastante variados, ¿sí? Y cómo haces tú el análisis entre los espacios que están más determinados por el conflicto armado versus los contextos que pueden estar más determinados por la criminalidad o aquellos en los que vemos una mezcla de ambas. Entonces, muchas gracias a ti y a todos los ponentes. Además, queremos hacer un agradecimiento especial a quienes contribuyeron a los capítulos y también a Delisha y a Abby Stoddard, que fueron las autoras y editoras principales de esta edición. Ellas han dedicado incontables horas durante los últimos 3 años a hacer realidad esta publicación y sabemos que pues están muy contentas de ver tanta gente acompañándonos hoy y utilizando esta herramienta tan bonita. Antes de que entremos en las preguntas, sé que nos queda poco tiempo, pero quiero darles una información muy especial y es que ya tenemos disponible la versión completa del PDF. Ya está completamente en español y está disponible para que la descarguen en el sitio de Humanitarian Practice Network. Acabamos de compartir en el chat ese enlace para que ustedes puedan acceder completamente a todo este espacio. Además, el PDF se puede descargar en francés y en inglés. Y queremos invitarlos igualmente a que se unan a nuestra lista de correos para que sean las primeras personas en obtener novedades sobre los productos que vayan siendo derivados del GPR8. Adicionalmente, queremos decirles que quienes quieran tener una copia física como esta, ya la tenemos disponible para comprar a través de Amazon. El PDF es completamente gratuito y lo pueden descargar en los links que ya les compartimos, pero para quienes les gusta tener el material así físico, pues también está disponible para que se compre en inglés. ¿Vale? Y como novedad a esta edición,
el equipo de Humanitarian Outcomes ha trabajado en la creación de un micrositio interactivo que tiene resúmenes de los 26 capítulos y que además permite navegar el contenido de manera muy sencilla desde un computador o desde un teléfono. Pueden acceder a este sitio desde la página del Humanitarian Practice Network o a través del enlace que les acabamos de compartir en el chat. En el micrositio web ustedes pueden visualizar todas las figuras y descargar los PDFs de los capítulos de manera individual, de manera que si tienen un interés particular por alguno de los temas, también pueden tener el documento un poco más corto y no toda la versión del libro. El micrositio web en este momento está disponible en español y en inglés. En la parte de arriba a la izquierda pueden ver que tiene el espacio para seleccionar el idioma, así que pueden acceder a él en ambos espacios y se encuentra en proceso de traducción al francés y al árabe. Esperamos poder tener un lanzamiento de estas versiones en los próximos meses, por lo que nuevamente queremos que nos acompañen en redes sociales y nos acompañen también a través de nuestra lista de correo. Contamos aproximadamente con 5 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Entonces me gustaría saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para uno de los panelistas o para los panelistas en general, de manera que podamos cerrar este espacio con estas preguntas. Bueno, y mientras se animan a hacer preguntas, a escribirlas o a levantar las manos, empiezo yo entonces con algunas preguntas que pueden ser orientadoras para todos los panelistas. Me gustaría saber, mirando un poco más hacia el futuro, ustedes, ¿qué amenazas prevén que puedan ser las más impactantes para la seguridad, la seguridad humanitaria en América Latina? ¿Y cómo creen que podemos prepararnos para ellas? No sé si alguno de ustedes quiere particularmente dar respuesta. Adelante, Gonzalo. Sí, gracias, Mariana. Bueno, yo creo que la amenaza estrella que yo creo que estamos viendo sobre todo en Ucrania, vemos también creo que en Colombia y en Haití, pero que vamos a ver en todo tipo de contextos, es la que viene de los drones. Es una nueva arma, es una nueva amenaza que está siendo utilizada en todos los contextos y yo creo que se va a ver cada vez más. Eh, es un recurso así como muy perverso porque es muy barato y resulta como muy seguro para aquellas personas que manejan estos drones. Em, y bueno, acabar un poco también, no es la respuesta a la pregunta, pero agradeciendo, ¿no? la traducción al español de este material, porque muchas veces es muy, muy, muy difícil encontrar materiales de calidad sobre la seguridad en español. Es un campo dominado absolutamente por el inglés y entonces, bueno, pues es de agradecer tanto la traducción como los diferentes recursos. Gracias. A ti, Gonzalo, muchísimas gracias y la intención es precisamente eso, que podamos hacer que los materiales lleguen a más personas y que puedan acompañar procesos de organizaciones de todos los tamaños. Adelante, Karina. Yo veo dos amenazas que cada vez están como tomando distintos matices y convirtiéndose en difíciles o un reto para el análisis de ellas y para hacer la evaluación de riesgo. Una tiene que ver con la vigilancia hostil, la polarización política que cada vez es más fuerte y más abierto el espacio para poder hacer todo tipo de ciberacoso, hace que lo que antes más o menos lo teníamos referido a una vigilancia en cuanto al acceso al control territorial por parte de los actores que dominaban un terreno, cada vez se transforme y transite más a estos otros espacios de cibernéticos y realmente me parece uno de los temas más difíciles de hacerle seguimiento.
Otro que veo que es cada vez más grande y más presente tiene que ver con todos los retos que tienen que ver con la seguridad en sitio para todo lo que son las implementaciones programáticas que se hacen con bienes que podemos proveer, todo lo que son seguridad de establecimientos, bodegas. Al verse reducida la capacidad y la cantidad y al ser más grande la necesidad de las poblaciones a las que atendemos, el riesgo y esos temas de seguridad física que a veces damos por descontados se incrementan, amén de que cada vez hay menos recursos para poder invertir o actualizar oportunamente. Entonces creo que son dos de las amenazas que yo veo creciendo en América Latina en el corto plazo. Gracias, muchas gracias, Karina. Carol, Bueno, yo también voy a enmarcarlo como en dos y una también es el tema de la militarización contra el crimen, ¿no? Porque pues algunos gobiernos pueden optar pues obviamente por estados de excepción prolongados, la expansión del rol militar y aunque bueno, pues, esto puede reducir realmente la violencia como en el corto plazo, realmente puede generar tensiones entre los actores ya más a mediano plazo, que digamos es uno de los temas con los que estamos pues trabajando acá en Haití. Y otro de los temas, como lo decía Gonzalo, las tecnologías accesibles para los actores no estatales, ¿no? Si ustedes realmente, no sé si han tenido la oportunidad de ver lo que pasa en Haití, o sea, realmente hay ataques con drones que parecen pues como temas similares como lo que sucedía en Gaza, ¿no? Los drones comerciales. Hace poco hubo la incautación de también tres armas, tres cero calibre .50, que sabemos que son armas para conflicto armado y ahorita las están manejando las bandas, ¿no? Entonces, realmente vemos como que esa brecha tecnológica entre lo estatal y lo no estatal se está cerrando. Y yo creo que obviamente va a ser una de las grandes amenazas. perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Carol. Gonzalo, ¿quieres complementar algo? Sí, hay un último elemento que estaba pensando y yo creo que es muy relevante en América Latina, que es el cierre de espacios. Es decir, estamos Humanitaria. acudiendo a la, eh, bueno, a que hay gobiernos que están estableciendo legislaciones que alguno podría calificar como contrarias a el libre ejercicio de derechos, participación, etcétera. Y yo creo que es una tendencia que hemos visto ya establecida en algunos países y que se está utilizando como modelo a implantar en muchos otros, y no solamente en América Latina, también estamos viendo en otros países. Entonces, bueno, es un riesgo menos palpable, pero está ahí. Y yo creo que va a afectar a muchas organizaciones. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Tenemos una pregunta de Diego Molina Restrepo, que la voy a dejar sobre el tintero porque lamentablemente estamos llegando al final, pero por lo menos una persona que nos la pueda contestar y ya damos cierre a este espacio porque somos conscientes de que ya es momento de terminar. Diego dice, los temas de múltiple afectación y sus interrelaciones con los temas de seguridad, pues el cambio climático y la migración están asociados a temas de guerra, conflicto, militarización u oportunidades para conflictos armados no estatales. Esto también puede mirarse desde la revisión de las situaciones de seguridad y los riesgos. Tenemos elementos de revisión de estas situaciones. No directamente no directamente en esta versión como tal, pero sí hay elementos de análisis que se pueden tomar. Está más basado en los riesgos que son derivados de temas generados esa es una, en la introducción, que es bien importante que la lean, se hace una definición de cuál es el tipo de riesgo en seguridad que estamos afrontando. No tiene que ver con lo que son los riesgos naturales y cambio climático, por ejemplo, no está incluido. Migración tampoco es un tema que sea altamente incluido dentro de la perspectiva de lo que está escrito. Sí hay la aproximación con guerra, conflicto, militarización y todo el rol de los actores armados estatales, no estatales y los actores armados
que terminan siendo también un actor estatal en algún momento. De esos 3 temas sí puedes encontrar información dentro de esta versión del libro. Muchas gracias, Karina. Y a eso yo añadiría que también hay un espacio para todo el asunto de análisis de contexto y cómo esto entra a jugar un papel en la gestión de riesgos de seguridad. Entonces, pensaría que desde este espacio de análisis de contexto tiene mucho sentido involucrar variables como el cambio climático, la migración o incluso, como mencionaba Gonzalo, los impedimentos burocráticos y Ujú. administrativos que terminan representando también riesgos de seguridad. Que son Bueno. indicadores de acceso, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tiempo disponible y pues quisiera agradecer nuevamente a todas las personas que nos están acompañando hoy. Si tienen preguntas sobre esta nueva edición, cómo acceder a ella o si desean compartir experiencias de uso, por favor no duden en contactarnos a través del correo electrónico que ustedes están viendo